Si eres de los que piensa que el dulce de leche o arequipe nunca es suficiente, esta receta es para ti. Así que vamos a llevar esa pasión a otro nivel con este pastel triple dulce de leche. Desde el bizcocho hasta la cobertura te voy a mostrar cómo lograr una textura ultra húmeda y una crema tan sedosa que se derrite en la boca. Te aseguro que está rico, ¿no? Riquísimo. Soy Natacha Rico y te enseño recetas para emprender y sorprender, así que quédate porque esta receta te va a encantar. Y comenzaremos realizando un húmedo bizcocho de dulce de leche, así que vamos a colocar en un bol 85 gramos de mantequilla pomada. Además agregaremos 500 gramos de dulce de leche tradicional. Si lo deseas puedes sustituir una parte o la mitad de dulce de leche por leche condensada. Agregamos una cucharadita de sal y esto lo vamos a batir a mano o con batidora a una velocidad media alta por aproximadamente 5 minutos, simplemente hasta que se hayan integrado los ingredientes y se hayan blanqueado un poco. En este punto incorporaremos uno a uno 6 huevos medianos batiendo preferiblemente a velocidad mínima. Recuerda no agregar el siguiente huevo hasta que el anterior se haya integrado por completo. Una vez integrados todos los huevos, vamos a incorporar a mano y tamizada 220 gramos de harina de trigo leudante. En caso de que no tengas harina de trigo leudante, puedes sustituirla por harina de trigo de todo uso o 4 ceros más 16 gramos de polvo para hornear. Una vez integrada la harina de trigo, puedes añadir también de forma opcional 80 gramos de nueces troceadas o si lo deseas puedes usar también cualquier otro tipo de fruto seco que te guste. En este caso, el toque amargo que le aportan las nueces harán un contraste perfecto con el dulzor del dulce de leche. Para hornear esta torta voy a utilizar 3 moldes de 16 centímetros de diámetro, los cuales pueden ser bajitos y vamos a prepararlo engrasándolo con mantequilla o manteca vegetal y colocándole un papel manteca en el fondo. Y vamos a repartir la mezcla en 3 partes iguales para que los bizcochos queden del mismo tamaño. Si lo deseas también puedes hornear todo el bizcocho en un solo molde de 16 centímetros de diámetro. Y llevamos esto a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 25 minutos si horneas en capas o por 45 minutos si horneas toda la mezcla en un solo molde. Y notarás que los bizcochos están listos cuando transcurrido el tiempo introduzcas un palillo en el centro y este salga seco. Una vez que los bizcochos salgan del horno, los dejaremos reposar en el molde unos 5 a 10 minutos y luego los envolvemos con film a piel y llevamos a refrigeración hasta que estén bien fríos. Para preparar la crema de relleno y cobertura, vamos a colocar en un bol 500 gramos de dulce de leche repostero. Es este dulce de leche que es bien firme. Y también le vamos a agregar 300 gramos de chocolate blanco. Esto lo llevaremos a baño María o al microondas hasta que se haya derretido por completo el chocolate, procurando no calentar de más. Una vez bien derretido todo el chocolate, vamos a batir estos dos ingredientes para ayudarlos a que se vayan enfriando más rápido. Después de más o menos unos 5 minutos de batido, vamos también a incorporar a esta mezcla 360 gramos de queso crema tipo Filadelfia, es decir, el queso crema que es bien firme. Acá en Argentina pueden utilizar la marca Finlandia. Una vez que se haya integrado bien el queso crema, ya tendremos listo nuestro relleno y cobertura. Notarás que te queda una crema bien sedosa, cremosa y con un exquisito sabor a dulce de leche. Además tiene un punto de dulzor bien equilibrado. Y ya es momento de armar la torta. Fíjense que cada uno de los bizcochos les corté la capa de arribita para nivelarlos. Y con la ayuda de una manga voy a colocar el relleno cremoso de dulce de leche que acabamos de realizar. Además voy a colocar también un poco más de dulce de leche porque nunca es suficiente.
Si lo deseas, puedes preparar algún almíbar a base de azúcar, agua y quizás ponerle un toque de dulce de leche para humedecer aún más los bizcochos, pero ya te digo yo que así como están, están perfectos. No les hace falta nada de almíbar, pero todo queda a gusto de cada quien. Y por supuesto, si lo deseas, a este relleno también le puedes colocar nueces acarameladas que le queda espectacular. Una vez rellena la torta, vamos a realizar un ligero prensado, así que vamos a envolverla con film y luego le colocamos un acetato o el mismo molde donde la horneamos y presionamos ligeramente para que todo el relleno se termine de acomodar. Y llevamos la torta a refrigeración por al menos 4 horas. Finalmente, con lo que nos quedó de la crema de dulce de leche, vamos a cubrir la torta y decorar. Y mientras la torta se encuentra en refrigeración, la crema también debes conservarla en refrigeración. Para cuando la vayas a usar, puedes calentarla un poco a baño María para que esté bien suave y sedosa. La crema la esparcimos bien con la espátula de ángulo y luego alisamos con el scraper. Si lo deseas, puedes también pasarle un scraper texturizador, pero de cualquier forma queda perfecta. Y para decorar aún más la torta voy a hacer un drip de dulce de leche, que en este caso va a ser de gota gruesa. Así que voy a utilizar 150 gramos de dulce de leche, que en este caso yo solamente tenía del repostero, el que es más firme. Así que le puse un poco de leche condensada y también un poco de agua para ablandarlo hasta obtener la consistencia deseada. En este caso no te puedo dar proporciones porque la verdad es que lo hice totalmente a ojo y lo que puedes hacer es probar la consistencia del dulce de leche en un vaso volteado al revés para que puedas evaluar si tiene buena caída la gota. Una vez que te hayas asegurado que el dulce de leche tiene la consistencia deseada, puedes ya colocarlo en la torta con la ayuda de una cucharita de té. Y como pueden ver es muy fácil hacer este drip y ya con el resto del dulce de leche lo que hacemos es esparcirlo por la parte de arriba. Para decorar un poco más colocamos en la parte de arriba y en los costados un poco de nueces troceadas. Y finalmente toca cortar y disfrutar esta deliciosa torta triple dulce de leche súper argentina que no les puedo explicar la humedad de este bizcocho con sabor a dulce de leche y ese toque crujiente que le dan las nueces, además de la rica combinación del queso crema con el chocolate y el dulce de leche en la cobertura y el relleno, es espectacular. De verdad que es una crema súper equilibrada en cuanto al sabor y al dulzor. Les puedo asegurar que este pastel está rico, no, riquísimo, así que espero que se animen a preparar esta deliciosa receta triple dulce de leche y me dejen saber en los comentarios qué les pareció. Recuerda que si este video te gustó, puedes apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y si no te has suscrito al canal, no dudes en hacerlo simplemente dando clic al botón rojo que dice suscribirse. Recuerda que es totalmente gratis y de manera anónima. Ahora me despido hasta una próxima oportunidad. Chao.